Mientras el valle parecía contener el aliento tras los acontecimientos recientes, el eco del último capítulo seguía resonando con fuerza en cada rincón de Valle Salvaje. Nada había quedado realmente en calma después de los besos sorprendidos, de las confesiones a medias y de las miradas cargadas de sospecha. Bajo esa superficie aparentemente estable, estaba a punto de hacerlo, y esa intuición se instalaba en su pecho como una advertencia silenciosa. Mientras tanto, en otra parte del valle, Victoria caminaba de un lado a otro con una mezcla peligrosa de ansiedad y determinación. La conversación con Damaso aún le quemaba en la memoria. No entendía, o fingía no entender. Ella, cada palabra calculada, le confirmaba que no estaba dispuesto a desaparecer en silencio. Había sentido, en ese instante de intimidad, que aún existía algo verdadero entre ellos, y esa convicción lo llevaba ahora a desafiarla, a preguntarse por qué debía renunciar a una felicidad que, aunque torpe y peligrosa, lo sabía, pero también era consciente de que su relación con don Eduardo había cruzado un límite imposible de negar. Matilde, observándola desde la distancia, no pudo evitar atar cabos. Conocía demasiado bien a Victoria como para creer en las casualidades, y la idea de que solo ella fuera capaz de llegar tan bajo había en él una distancia nueva, una forma de ausentarse incluso cuando estaba presente, como si una parte de su alma se hubiese quedado atrapada en otro tiempo o en otro lugar. Eva intentaba acercarse, comprender qué le ocurría, pero Martín parecía levantar muros invisibles cada vez que alguien intentaba. Martín buscó a Atanasio con una urgencia que revelaba hasta qué punto estaba superado por la situación. Le habló de la boda, de Matilde, de ese futuro que todos parecían empeñados en celebrar sin atender al contexto que los rodeaba. No era el momento, insistía, no cuando Luisa seguía en prisión y el valle
detrás de ella se escondía la necesidad de medir hasta qué punto Bárbara influía en Leonardo, y si esa influencia podía convertirse en una amenaza más seria de lo que Victoria estaba dispuesta a tolerar. Bárbara, al escucharla, sintió una mezcla de indignación y cansancio. Estaba harta de ser observada simple, provocó en el joven una sacudida inesperada. Desde que había abandonado la corte, las noticias de su familia eran escasas, y cada mensaje llevaba consigo el peso de un pasado del que nunca había terminado de desprenderse. Recibir una carta de su padre despertó en él una esperanza contenida, la ilusión constante, sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. La noticia se instaló en su interior como una herida abierta. No se trataba solo de un desencanto familiar, sino de la constatación de que su futuro, tal y como lo había imaginado, estaba en peligro. Todo lo que había construido en Valle Salvaje, todo lo que había apostado junto a Bárbara, parecía ahora cuestionado por una verdad que llegaba desde lejos, pero que tenía el poder de desmoronarlo todo. Mientras Leonardo luchaba por asimilar lo ocurrido, Rafael se acercaba a Adriana y Alejo con un relato que, lejos de tranquilizarlos, despertó nuevas inquietudes. Y esa serenidad repentina solo podía significar que había tomado una decisión profunda, quizá definitiva. El recuerdo de la visita de Pedrito, y de las palabras con las que Luisa le había recordado que, aquel día perdido en el bosque, fue él quien la salvó, resonaba ahora con una carga simbólica. Quería, al menos, que quienes quedaran supieran que había encontrado un sentido incluso en la oscuridad. El valle, ajeno en apariencia a esas luchas internas, seguía con su ritmo cotidiano. Pero bajo ese transcurrir aparentemente normal, se acumulaban tensiones que amenazaban con estallar en cualquier momento. La noche caía lentamente sobre Valle Salvaje, el silencio no traía descanso, sino una inquietud aún más profunda. Las sombras parecían alargarse no solo sobre los caminos y las casas, sino también dentro de cada uno de los personajes, como si el valle entero presintiera que nada volvería a ser igual después de aquel día marcado
forma irreversible. Pensaba en su padre, en la imagen idealizada que había conservado durante años, y en cómo esa figura comenzaba ahora a resquebrajarse. Sentía rabia, pero también una tristeza profunda, porque comprendía que aquella decepción no solo afectaba a su apellido, sino el miedo a perderlo por algo que escapaba por completo a su control. Intentó acercarse, ofrecerle apoyo sin invadir su espacio, pero Leonardo parecía encerrado en un diálogo interior del que no sabía cómo salir. Bárbara comprendió que insistir podía ser contraproducente, y optó por permanecer. Y estaba decidida a averiguar cuál de las dos cosas representaba en ese caso. En su interior, además, seguía latiendo la tensión con Dámaso. Las palabras que él le había dedicado, cuestionando su insistencia en que se marchara, la perseguían como un eco incómodo. Victoria sabía que no tiempo, merecía una explicación honesta. No entendía por qué ella insistía en borrar su presencia del valle justo ahora, cuando parecía más vulnerable que nunca. Ese mismo desasosiego se extendía a Mercedes, que no lograba conciliar el sueño pensando en la nota anónima. La palabra cómoda. Conocía demasiado bien los métodos de Victoria, su capacidad para atacar donde más dolía sin dejar huellas visibles. Aquella nota no era un arrebato, sino un mensaje calculado, y Matilde empezaba a temer que lo peor aún estuviera por llegar. Al mismo tiempo, Martín continuaba luchando con su propia confusión. Eva intentaba acercarse a él con paciencia, recordándole que el valle no era solo un lugar de conflictos, sino también un hogar que podía ofrecer refugio. Sin embargo, Martín se sentía atrapado entre expectativas ajenas y decisiones que no sabía si estaba preparado para tomar. Dolorosa que fuera, era el único camino posible. En otro punto del valle, Atanasio reflexionaba sobre la conversación que había mantenido con Martín y sobre la noticia que había entregado a Leonardo. Sentía que se encontraba en medio de fuerzas que no controlaba, y que cada palabra suya tenía el poder de inclinar la balanza en una dirección.
En cierto modo, lo era. Había aprendido a aceptar que no siempre se puede luchar contra todo, y que a veces la dignidad consiste en afrontar el destino sin rencor. Rafael, al pensar en ella, sentía un nudo en la garganta. Compartía con Adriana y Alejo la sensación de que Luisa estaba cerrando capítulos visita de Pedrito, con su carga simbólica, lo había sacudido profundamente, haciéndole entender que Luisa estaba revisando su vida como quien se prepara para una despedida definitiva. Así, mientras la noche avanzaba y el valle se sumía en un silencio expectante, las historias de todos parecían entrelazarse. Se acumulaban pensamientos que no habían encontrado descanso durante la noche. Cada personaje afrontaba el nuevo día con la sensación de estar a un paso de decisiones que no podrían deshacerse. Leonardo fue uno de los primeros en levantarse. Apenas había dormido, y el cansancio se reflejaba en su mirada, oscura. En el pecho. Pensó en Bárbara, en lo injusto que sería arrastrarla a una tormenta que no había provocado, y por primera vez se planteó si su presencia en el valle no acabaría perjudicándola más de lo que la protegía. Bárbara, mientras tanto, lo observaba desde la distancia, intuyendo que algo se estaba. Sabía que su insistencia en que él abandonara el valle estaba despertando sospechas y resistencias, pero también era consciente de que su permanencia representaba un riesgo constante. No solo para su reputación, sino para el control que tanto le costaba mantener. Dámaso, por su parte, juicio. En su interior, luchaba por mantener la dignidad, recordándose que no había cometido un delito, aunque sí un error que ahora amenazaba con definirla ante los demás. El miedo a que aquel escándalo creciera la mantenía en un estado de alerta constante. Matilde, consciente del impacto, intentando comprender qué lo mantenía tan distante,
tan ausente incluso en presencia de quienes se preocupaban por él. Martín sentía que todos esperaban algo de él, decisiones claras, gestos firmes, cuando en realidad apenas lograba entenderse a sí mismo. Esa presión silenciosa lo asfixiaba. Francisco observaba esa lucha con una mezcla de paciencia y frustración. Sabía que no podía vivir la vida de su hijo por él, pero tampoco quería verlo perderse en la indecisión. Aceptar la relación con Pepa era solo un primer paso. Lo verdaderamente importante era que Martín encontrara un propósito que posponerla fuera interpretado como una falta de compromiso. Y Luisa seguía siendo el centro silencioso de todas esas inquietudes. Desde la cárcel, observaba cómo los días se sucedían con una lentitud desesperante. Su aparente serenidad no era fingida, pero tampoco significaba resignación absoluta. Acciones, conscientes de que el tiempo podía agotarse antes de que encontraran una solución. Alejo, más afectado que nunca, revivía una y otra vez las palabras de Luisa a Pedrito, comprendiendo ahora su verdadero significado. Aquella confesión no había sido casual, sino un gesto cargado de simbolismo. Ya nadie podía ignorar. A medida que las horas avanzaban, Valle Salvaje parecía sostenerse en un equilibrio frágil, como si cualquier palabra mal dicha pudiera desencadenar una reacción en cadena imposible de detener. El aire estaba cargado de expectativas silenciosas, de miradas que buscaban respuestas y de decisiones que creía superado. Bárbara, al verlo tan distante, comenzó a cuestionarse su propio papel. No dudaba del amor que los unía, pero comprendía que el vínculo con la familia de Leonardo tenía un peso que ella no podía ignorar. En su interior, luchaba contra la sensación de ser un obstáculo involucrado. Empezaba a ocupar un lugar central en sus preocupaciones. Sabía que cualquier movimiento suyo podía alterar el delicado equilibrio que intentaba preservar. Al mismo tiempo, la tensión con Dámaso seguía creciendo. Victoria se debatía entre el deseo de mantenerlo cerca, por la seguridad que le ofrecía su presencia,
Preguntarse si no era precisamente ese silencio lo que delataba una verdad más incómoda, una que ella no se atrevía a enfrentar ni siquiera consigo misma. Mientras tanto, Mercedes intentaba recomponer su imagen pública con una dignidad que le costaba sostener. Cada encuentro social se convertía en una prueba. Consecuencias graves. Aún así, sentía que permitir aquella injusticia era traicionar sus propios principios. Esa convicción empezaba a moldear su actitud, volviéndola más firme y decidida de lo que muchos esperaban. En paralelo, Martín continuaba transitando su propio laberinto emocional. El Sabía que no podía forzar a su hijo a hablar, pero tampoco podía permanecer impasible ante su evidente sufrimiento. La aceptación de la relación con Pepa había sido un gesto necesario, pero insuficiente para sanar las heridas que Martín arrastraba desde su regreso. Atanasio, atrapado entre su compromiso con Matilde y la realidad que los rodeaba, se preguntaba si no estaba cometiendo un error al insistir en mantener la boda. El amor seguía intacto, pero el contexto era cada vez más hostil. La situación de Luisa, el estado emocional de Martín y las tensiones que se acumulaban en el valle le hacían dudar de la conveniencia de celebrar algo sobre ella. Sentía que el tiempo se agotaba. Compartía con Adriana y Alejo la sensación de que Luisa estaba cerrando ciclos, preparándose para un desenlace que ninguno quería imaginar. Esa certeza los empujaba a replantearse sus prioridades, conscientes de que la pasividad podía convertirse en un error irreparable. Como si el valle entero aguardara un acontecimiento capaz de romper definitivamente el silencio acumulado. Los gestos se volvían más cautelosos, las palabras más medidas, y en cada cruce de miradas parecía esconderse una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. Leonardo permanecía encerrado. No era celos ni desconfianza, sino el temor de que Leonardo estuviera preparándose para un sacrificio que no había compartido con nadie. La idea de que él pudiera alejarse por protegerla, por evitar arrastrarla a un conflicto familiar, le resultaba insoportable. Sin embargo, decidió no presionar.
en desventaja. La relación con Dámaso seguía siendo una herida abierta. Cada encuentro, cada conversación inconclusa, aumentaba la tensión entre ambos. Victoria sabía que mantenerlo cerca era un riesgo, pero también que apartarlo sin explicaciones podía resultar aún más peligroso. Crecía la certeza de que aquella historia aún no había terminado. En otro punto del valle, Mercedes intentaba recomponerse tras el golpe recibido. La nota anónima había dejado una marca profunda en su ánimo, y aunque se esforzaba por mantener la compostura, la humillación seguía presente. Cada palabra no desaparecía, pero empezaba a pesar menos que la necesidad de defender la verdad y la dignidad de quienes consideraba inocentes. Martín, ajeno en apariencia a esas intrigas, continuaba sumido en su propia confusión. El regreso al valle había removido recuerdos y culpas que creía superadas, y la presión de Pepa había sido un gesto importante, pero no bastaba para devolverle la estabilidad. Martín necesitaba algo más, una certeza que aún no encontraba. Atanasio, por su parte, se sentía cada vez más dividido. La boda con Matilde, que había decidido mantener, empezaba a parecerle una celebración. Su actitud estaba siendo interpretada como una despedida, y aunque no lo confirmaba, tampoco lo desmentía. En su interior, cada recuerdo, cada pensamiento, era una manera de prepararse para cualquier desenlace. Rafael, al compartir sus impresiones con Adriana y Alejo, sentía crecer la urgencia. La fortaleza de Luisa, lejos de tranquilizarlo, le parecía un aviso silencioso. Temía que, si no actuaban pronto, esa calma se transformara en un adiós definitivo. Alejo, más afectado que nunca, empezaba a asumir que el tiempo no estaba de su lado, y que la pasividad podía convertirse en consecuencias de sus propios actos. La noche avanzó sobre Valle Salvaje con una quietud que no lograba apaciguar a nadie. En cada estancia, en cada rincón del valle, se respiraba una tensión silenciosa, como si el tiempo mismo se hubiese detenido a la espera de un gesto definitivo. Las decisiones no tomadas
empezado a imaginar en el valle, un futuro que ahora se tambaleaba peligrosamente. Pensaba en Bárbara, en su manera de mirarlo sin exigir explicaciones, en ese apoyo silencioso que le ofrecía incluso cuando él mismo no sabía qué decir. Esa comprensión lo conmovía y, al mismo tiempo, lo llenaba de culpa. Cuando el pasado irrumpe con tanta fuerza, el amor no siempre basta para detenerlo. Aún así, se aferraba a la esperanza de que él encontrara el valor para compartir su carga. Victoria, mientras tanto, reflexionaba en soledad, consciente de que su control sobre la situación comenzaba a resquebrajarse. Significaría revelar verdades que prefería mantener ocultas. Esa tensión la empujaba a actuar con una frialdad cada vez más evidente, una coraza que empezaba a aislarla incluso de quienes la rodeaban. Dámaso, cansado de silencios, sentía que la paciencia se le agotaba. La ambigüedad de Victoria lo hería más que cualquier reto. La sospecha sobre Victoria ya no era solo un pensamiento incómodo, sino una herida abierta que amenazaba con transformarse en confrontación. Matilde, al verla así, reafirmaba su determinación de no permitir que la injusticia se normalizara. Sabía que dar un paso al frente implicaba riesgos personales. La contradicción lo mantenía en un estado de inquietud constante, como si cualquier decisión fuera a resultar equivocada. Francisco observaba ese proceso con una mezcla de preocupación y esperanza. Sabía que su hijo necesitaba tiempo, pero también intuía que el tiempo podía jugar en su contra si no encontraba pronto una salida a su confusión. Y Luisa seguía enfrentando sus días con una serenidad que no era indiferencia, sino una forma de resistencia. Sabía que su fortaleza estaba siendo interpretada como una despedida, y aunque no lo confirmaba, tampoco la negaba. En su interior, cada recuerdo se ordenaba con cuidado, como si quisiera dejarlo todo. Las historias de todos avanzaban hacia un punto de convergencia,
Y aunque nadie podía prever con exactitud lo que estaba por venir, todos sentían que el margen de maniobra se reducía. El valle, testigo de tantas promesas y traiciones, parecía prepararse para un giro que exigiría coraje, renuncias y verdades que ya no podrían seguir ocultas. Con el paso de las horas, Valle Salvaje fue quedándose en un silencio más espeso, casi opresivo, como si el valle entero se hubiera puesto de acuerdo para no ofrecer distracciones. Cada uno de sus habitantes parecía avanzar dentro de un pensamiento propio, atrapado en decisiones que aún no se Ese cuestionamiento se volvía más doloroso cuando pensaba en Bárbara. La veía como un ancla y, al mismo tiempo, como alguien a quien debía proteger incluso de sí mismo. La idea de que ella pudiera verse afectada por una herencia de conflictos que no le pertenecían lo empujaba a considerar sacrificios que jamás había imaginado. Victoria observaba ese distanciamiento con atención calculada. Para ella, cada fisura en las relaciones ajenas representaba una oportunidad de reafirmar su influencia. Sin embargo, la situación empezaba a desbordar incluso su capacidad de control. La actitud de Leonardo, la firmeza de Maso, por su parte, empezaba a ver con claridad que la ambigüedad de Victoria no era casual. Esa falta de honestidad lo empujaba a tomar distancia emocional, aunque siguiera físicamente presente en el valle. Comprendía que quedarse significaba enfrentarse a una batalla constante, pero marcharse sin respuestas le resultaba Matilde, testigo de ese dolor, reforzaba su convicción de actuar. Sabía que enfrentarse a Victoria podía tener consecuencias imprevisibles, pero también comprendía que callar significaba aceptar una injusticia que no estaba dispuesta a tolerar. Esa determinación comenzaba a transformarla, dotándola de una Francisco observaba esa situación con creciente inquietud. Sabía que su hijo necesitaba tiempo, pero también intuía que el tiempo no siempre cura, y que a veces solo profundiza las heridas. La aceptación de la relación con Pepa había sido un paso necesario, pero no suficiente para devolverle la estabilidad.
Luisa, desde su celda, seguía afrontando cada día con una calma que inquietaba a todos. No era resignación, sino una forma de aceptar lo inevitable sin perder la dignidad. Sabía que su actitud estaba siendo leída como un adiós, y aunque esa interpretación no era del todo errónea, sí, mientras Valle Salvaje se hundía en una noche aún más cerrada, la sensación de inminencia se hacía imposible de ignorar. Las decisiones aplazadas comenzaban a reclamar su espacio, y las verdades ocultas presionaban desde las sombras. Nadie sabía exactamente qué ocurriría a continuación, pero todos se comenzaba a intuir que el tiempo de la espera se estaba agotando. Leonardo sintió, por primera vez, una necesidad urgente de tomar distancia. No de Bárbara, sino de sí mismo, de la imagen que había construido y que ahora se desmoronaba. Comprendía que la noticia sobre su padre no solo afectaba a su apellido o a su herencia, sino a la manera en que había sido educado para entender la lealtad, el deber y el sacrificio. Todo aquello que creía firme empezaba a resquebrajarse con una violencia silenciosa. En ese proceso, la figura de Bárbara se volvía aún más central. Ella representaba el presente, prolongados que sustituían a las palabras. No se sentía desplazada, pero sí excluida de una decisión que intuía cercana. Ese presentimiento la inquietaba profundamente, porque sabía que, cuando alguien se prepara para sacrificar algo en silencio, suele hacerlo sin pedir permiso. Victoria. Victoria sabía que había estirado demasiado la cuerda, que su insistencia en que se marchara sin dar explicaciones había alimentado sospechas que ya no podía apagar con facilidad. Cada encuentro inconcluso aumentaba el riesgo de que él decidiera actuar por su cuenta, y esa posibilidad la inquietaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. La nota anónima había abierto una herida que no podía cerrarse fingiendo normalidad. Cada día que pasaba sin una respuesta clara fortalecía el daño, y esa certeza la llevaba a replantearse su actitud. Defender su dignidad implicaba riesgos, pero no hacerlo implicaba perderse a sí misma.
paciente, intentando comprender sin invadir. Martín sentía ese apoyo, pero también la culpa de no saber corresponderlo. El regreso al valle había removido más de lo que esperaba, y la presión por encajar en un futuro que no terminaba de desear lo empujaba a una distancia cada vez más difícil de sostener. Ignorar la realidad del valle ni la situación de Luisa. Esa contradicción lo llevaba a cuestionarse si insistir en la fecha acordada no era una forma de cerrar los ojos ante lo evidente. Y Luisa, desde su celda, continuaba transitando sus días con una calma que resultaba desconcertante. No hablaba de miedo ni de esperanza, pero cada gesto suyo parecía cargado de un significado más profundo. Sabía que su fortaleza estaba siendo interpretada como una despedida, y aunque no lo confirmaba, tampoco lo negaba. En su interior, cada recuerdo ordenado era una forma de dejar las cosas en paz. Rafael. Espacio, y las verdades ocultas presionaban desde la sombra. Nadie sabía aún cómo ni cuándo estallaría todo, pero todos sentían, con una certeza difícil de ignorar, que el valle estaba a punto de cambiar para siempre.